Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo veo que voto por la derecha, y esa es la razón por la cual existo yo, Checho, la razón por la cual termina también escindiéndose José Antonio, o hay un potencial electoral para José Antonio Casta. Cuando yo voto por la derecha, yo quiero que cuando la derecha llegue al gobierno, haga políticas de derecha, no me meta la ideología de género, no me fuerce entonces más regulaciones en ¿cómo se dice?, en la construcción, no me vaya achicando, no me persiga a los poseedores legales de armas, no me vaya achicando los espacios de libertad, pues, Checho. Entonces, a mí me dicen, ¿sabes qué más? Vote por nosotros, o me decían, antes de que tuviésemos nuestro propio proyecto, me decían, voten por nosotros, que nosotros vamos a defender las ideas de la libertad. Pero las ideas no solamente, no tienes que defender las ideas, tienes que defender las políticas públicas que se basan en la libertad. No puedes decirme, yo voy a hacer A y terminar haciendo B y esperar que se mantengan las confianzas y que se mantenga entonces la disposición a respaldarte. Porque como dicen los gringos, engáñame una vez y la culpa es tuya. Engáñame 2 veces y la culpa es mía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Ciego, el canal donde decimos lo que otros prefieren callar. Hoy vamos a hablar de la entrevista de Johannes Kaiser con Checho Irane. Porque en esos minutos, Kaiser dejó muy clara la diferencia entre su proyecto político y el de Evelyn Matei. Durante la conversación, Checho trató de llevar la entrevista por el camino de la unidad. ¿Qué por qué no apoyar a Matei? ¿Qué por qué no se ponen todos detrás de un solo nombre? Y fue ahí donde Kaiser lanzó una de las frases más importantes de toda la entrevista: yo no voto por personas, voto por ideas. Veamos un extracto de la entrevista y comentamos a continuación. Ahora sí te quiero llevar un poquito al tema político. Tú hablaste que la gente debería votar no por las personas, sino por los proyectos políticos. Por el ideario, sí. Sí, pero el proyecto político de la derecha, yo me siento un fiel representante de la derecha, sin apellido, o sea, comparto prácticamente todo con republicanos, prácticamente todo con usted, prácticamente todo con Chile Vamos. Yo no veo como ustedes esas grandes diferencias, porque yo creo que lo que necesita el país es simplemente soltar las amarras que tiene, darle libertad a la gente, facilitar el emprendimiento. Básicamente, yo cuando sea candidato a presidente, que también voy a hacer en algún momento, voy a invitar como superministro al sentido común. Esto es un tema de sentido común, no es de otra cosa, porque si tú me dices, oye, tenemos que crecer, bueno, ¿cómo se crece? Aumentando el ahorro y invirtiendo en la inversión. ¿Y cómo se aumenta eso? Dándole incentivo. Acá hacemos todo lo contrario. En materia de seguridad, ¿quiénes son los que nos defienden? Los policías. Démosle incentivo a la policía. Acá se hace todo lo contrario. Entonces, por eso que yo no veo un proyecto tan distinto como dices tú. El problema es que tú me puedes decir que no lo ves, pero yo veo... A ver, como dicen, del dicho al hecho hay tremendo trecho. Y yo ¿Por qué te hago perdona, y te voy a interrumpir, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque toda la gente que me sigue a mí, que es de derecha, de distintas derechas, me dice, pero ¿cómo no pueden ponerse de acuerdo, güey? Déjame explicarte. Porque cuando tú llegas al gobierno, segundo gobierno de Sebastián Piñera, y sube los impuestos a los servicios, y sube los impuestos a una serie de elementos, mantienes la eliminación mantienes la eliminación del IVA a la construcción que había decretado Bachelet. Cuando tú aumentas la carga ambiental o la carga de regulaciones ambientales a través de tratados que vas firmando, cuando tú mantienes la frontera abierta con Bolivia a pesar de que están ingresando cientos de miles de ilegales, ¿ya? Y no tomas medidas decisivas respecto de Bolivia y su falta de voluntad de recibir a esa gente de vuelta, cuando tú creas nuevos ministerios, cuando tú aumentas el gasto fiscal permanente, no estamos hablando de una situación de extremo como fue el terremoto, donde había reconstrucción. Eso te iba a apuntar. Pero yo te estoy hablando de un gasto estructural, de un aumento del gasto estructural permanente del Estado en los gobiernos de Chile Vamos, ¿ya? Y no tienes una reducción no apretas nunca las clavijas del fisco en materia de lo que es su incapacidad para gestionar como corresponde. ¿Cuántos miles de millones de dólares se endeudó Codelco en tiempos de Sebastián Piñera? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Cuando yo veo que voto por la derecha, y esa es la razón por la cual existo yo, Checho, la razón por la cual termina también escindiéndose José Antonio, o hay un potencial electoral para José Antonio Casta. Cuando yo voto por la derecha, yo quiero que cuando la derecha llegue al gobierno haga políticas de derecha, no me meta la ideología de género, no me fuerce entonces más regulaciones en ¿cómo se dice?, en la construcción, no me vaya achicando, no me persiga a los poseedores legales de armas, no me vaya achicando los espacios de libertad, pues, Checho. Entonces, a mí me dicen, ¿sabes qué más? Vote por nosotros, o me decían, antes de que tuviésemos nuestro propio proyecto, me decían, voten por nosotros, que nosotros vamos a defender las ideas de la libertad. Pero las ideas no tienes que defender las ideas, tienes que defender las políticas públicas que se basan en la libertad. No puedes decirme, yo voy a hacer A y terminar haciendo B y esperar que se mantengan las confianzas y que se mantenga entonces la disposición a respaldarte. Porque como dicen los gringos, engáñame una vez y la culpa es tuya. Engáñame 2 veces y la culpa es mía. Y ahí tenemos un problema esencial. Y Kaiser no lo dijo al pasar. Lo argumentó. Recordó que Evelyn Matei ha dicho, públicamente, que estaría dispuesta a pactar con el Frente Amplio si eso le permite asegurar gobernabilidad. Es decir, transar con los mismos que han destruido este país en tiempo récord. Y entonces Kaiser plantea algo que incomoda a muchos: cuando la derecha llega al poder, tiene que hacer políticas de derecha. No subir impuestos. No agrandar el Estado. No ceder principios a cambio de aplausos en los matinales. Porque mientras Matei promete diálogo y apertura a acuerdos, incluso con quienes quieren reescribir la historia del país, Kaiser dejó claro que él no va a transar con quienes niegan la libertad, promueven el estatismo y justifican la violencia. La entrevista con Checho mostró ese choque. Irane intentaba justificar que todos en la derecha podían unirse, como si las diferencias fueran menores. Pero Kaiser lo desarmó con ejemplos concretos. Habló de Piñera subiendo impuestos. Habló del segundo proceso constitucional que Chile Vamos regaló a la izquierda el mismo día que habían ganado. Habló de cómo han sido incapaces de cerrar fronteras, controlar el gasto y defender la propiedad. Y lo dijo sin gritar. Sin atacar. Solo con argumentos. Y eso, al final, es mucho más demoledor. Veamos este extracto de la entrevista y luego comentamos. Y tenemos pregunta de otro de nuestros panelistas, Pancho Rego. Ponte los audífonos, Johannes, que te va a hacer una pregunta. Johannes, compadre, yo estoy muy preocupado por la unidad del sector. Usted ha planteado 3 requisitos para apoyar a un candidato en segunda vuelta: cierre de fronteras, no más creación de ministerios y paralizar impuestos, es más, bajar impuestos. Si hoy día los 3 candidatos de la derecha están dispuestos en aquello, ¿habría unidad y estaría su voto disponible para votar por cualquier candidato que pase la segunda vuelta? A ver, en el improbable caso de que no pase yo a segunda vuelta. Muy bien. Okay, para que veáis, me dice que estoy aprendiendo de política. Sí. ¿No? Está bien. Sí, el candidato siempre tiene que decir. Mira, en el muy improbable caso de que el candidato en segunda vuelta no sea yo, evidentemente que el respaldo se compromete de la mano de lo que es un contrato político. Y ese contrato político va a incluir esos elementos. Y si esos elementos, junto con algunos otros, porque ahí estábamos resumiendo, pero si en esos elementos hay consenso, perfecto. ¿De acuerdo? Si no hay consenso o nos dicen, ¿sabe qué más? Bueno, nosotros preferimos hacerlo sin ustedes, también perfecto, es una opción. Pero la intención y la razón de ser del Partido Nacional Libertario es avanzar las fronteras de la libertad. No reducirlas, tampoco transformarse en un partido que sea solamente obstruccionista o un partido de nicho. Pero sí queremos avanzar, queremos ver en las políticas públicas, cómo en las políticas públicas se transforma nuestro poder político en una modificación que sea medible, que sea sentible y que de alguna manera lleve a nuestro país en la dirección que queremos. Muchos dirán que Matei tiene más opciones de ganar. Puede ser. Pero la pregunta es otra, ¿para qué? ¿Para pactar con el Frente Amplio? ¿Para repetir la fórmula de los últimos 30 años donde la derecha administra las ideas de la izquierda? ¿Para hablar de libertad en campaña y olvidarse después? Kaiser no está en esa. Y se lo dejó claro a Checho, este no es un proyecto personal, es un proyecto de transformación real, de reconstrucción institucional y de principios que no se negocia. Esta entrevista no fue una pelea. Fue una exposición brutal de lo que separa a la vieja derecha de un proyecto nuevo, más valiente, más claro y sobre todo, más coherente.
Y esa es la verdadera disyuntiva. No se trata de quien cae mejor. Se trata de quien dice lo que piensa, y lo defiende con hechos. Esto fue Punto Ciego. Si este contenido te hace sentido, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like. Así seguimos creciendo y diciendo lo que otros no se atreven. Nos vemos en el próximo video. Gracias por apoyar el contenido independiente.